agradecidos de su presencia, agradecidos de su presencia. Saludamos a todos los que están ahí viéndonos a través de las redes sociales, sea Facebook, YouTube, puede tomar asiento. Y el día de hoy Dios nos va a hablar, estoy seguro que Dios nos va a hablar, y el tema que vamos a ver el día de hoy es vida de reino. Ese es el título del mensaje. Y cuando hablamos de vidas de reino es un tema muy profundo, porque hay cierta polarización respecto a este tema. ¿Y por qué viene todo esto? Porque cuando decimos el reino de Dios está aquí, ¿cuántos lo creen? Parte del mundo actual. Porque hay un tema, hay un razonamiento que es el razonamiento judío. Los judíos creen de que Dios debía intervenir directamente para restaurar la nacionalidad de Israel y luego reinar sobre ella, refiriéndose a un aspecto político y religioso. Entonces muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías. Muchos judíos no creen eso. No creen Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es eso. Jesús es mi Mesías. Jesús es mi Salvador. Eso cuando nosotros declaramos Yeshua HaMashiach es una traducción de su idioma. Bueno, no es una traducción, es literalmente la palabra. Y ellos no creen eso. Entonces lo que ellos creen es que el reino de Dios no ha venido. Ellos siguen esperando el reino de Dios. Esos son un tipo de personas que no creen en Jesús. Pero hay otro tipo de personas que sí creen en Jesús, pero que tampoco creen que el reino está aquí. Y cuando digo eso, la mayoría de gente se basa en un versículo bíblico. Porque aunque aceptan a Jesús como Mesías, como el Salvador de sus vidas, viven vidas sufridas, pensando que el reino de Dios vendrá solamente en los últimos tiempos. ¿Hay gente que cree eso? Quizás tú crees eso. Vives una vida pensando Este es un tema polémico en círculos cristianos. Siempre temas de apocalipsis, temas de últimos tiempos, es un tema muy polémico porque es mucho de metáfora. Entonces vamos a leer. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces mucha gente lee esto
Y lo que la lógica llevaría a decir es: aún no viene el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, o sea, en los últimos tiempos, no ahora, cuando ya Cristo vuelva, ahí recién vamos a entrar en el reino de Dios. Pero esto no es así. Eso es lo que creen algunas personas. Hay personas, otras personas, que creen, yo creo esto, que el reino de Dios es tanto en los últimos tiempos como ahora, es vigente. Y esto lo vamos a leer en Mateo 12, 28. Amén. Dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, en este momento, Jesús estaba declarando que si había una condición de echar fuera demonios, de hacer milagros, de que se manifestase lo sobrenatural, es porque el reino de Dios ya había llegado. Porque el reino de Dios es eso, el reino de Dios es poder. El reino de Dios es algo sobrenatural, no es natural. Por eso Jesús declara estas palabras. ¿Y por qué yo creo que es vigente? Y no era solamente de tiempo de Jesús y al final de los tiempos. Porque también hay una parte de la Biblia que dice que Él nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, al igual que Jesús. De hecho, Jesús dice: cosas mayores que las que yo hago, ustedes harían. Entonces, no puedo encasillar el reino de Dios a un tiempo futuro, sino que es algo de ahora, es algo contemporáneo. Es por eso que el nombre de este mensaje es Vía de Reino. Y esa era la introducción. Qué bueno. Llevo harto tiempo, me queda poco tiempo. Y vamos a leer en 1 Corintios 4. Voy a leer hartos versículos, en verdad. No quería leerlos, pero es mejor leerlos. Y dentro de 1 Corintios 4 hay 3 subdivisiones. La primera es una que se llama siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El siguiente tema que se habla es contraste entre la autoglorificación y la humillación. Y el tercero es una amonestación a los hijos amados. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 5 y después vamos a seguir hablando. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces lo primero que vemos aquí es que Pablo, en el primer versículo, se trata a él mismo y a los de la iglesia de Corinto como colaboradores, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en ese tiempo, déjeme decirle que el cristianismo era algo distinto.
era algo revolucionario. Era otra forma de ver la ley antigua, de ver el antiguo pacto. Entonces, la iglesia de Corinto tenía líderes. Y el líder de esa iglesia era Pablo, justamente. Pero Pablo no podía estar siempre ahí, porque él tenía que ir a muchos lugares, a muchas iglesias. Entonces aparece otro personaje que se llama Apolos. Y al estar Apolos, se genera dentro de la iglesia de Corinto como un espíritu partidario, como que hay dos equipos, por así decirlo. Bipartido, sí, justamente. Entonces están como los que siguen al apóstol Pablo y los que siguen a Apolos, que no era declarado apóstol, por cierto. Y entonces comienza esto a crecer en la iglesia de Corinto, por lo cual Pablo les envía esta carta. Sin embargo, también podemos ver que el mismo Pablo, al hablar o al escribir esta carta, se incluye dentro de o se junta con Apolos. Dice que son los mismos, que son iguales. No genera una competencia. Y esto lo vamos a ver del versículo 6, el versículo 6 y 7. No quiero leer todo porque si no voy a terminar mañana. Es mucho. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, están literalmente esta división creciendo en la iglesia. Está creciendo esta división, están habiendo cada vez más seguidores de Apolo y seguidores de Pablo. Sin embargo, todos eran siervos de Cristo y todos eran administradores de los misterios de Dios. En ese tiempo aún no estaba la Biblia, ¿cierto? Más bien estaba la Torá, la ley, etcétera, pero no estaba, creo que hubo gol de alguien, vamos a ver a saber quién. Estaba la ley antigua, estaba la ley, el antiguo pacto, y llega el apóstol y él es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Las escribieron hombres, sí, pero es inspiración. Entonces ellos eran administradores de los misterios de Dios. Ellos tenían esa certeza. Entonces está Pablo, que era como el administrador principal de estos misterios, perdón. Y justamente Pablo estaba siendo juzgado por ellos, por los de la iglesia. Estaba siendo juzgado porque por algo se generó como esta división. Por algo no surgió de un momento a otro, sino que Pablo estaba siendo juzgado. Por eso les envía esa carta. Y de hecho dice como, veamos el versículo 10 para entenderlo mejor.
Aquí Pablo comienza a hacer un contraste entre su vida y la vida que tenían los de la iglesia de Corinto. Y dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces, aparentemente Pablo aquí está diciendo cosas malas de él mismo, ¿cierto? Pero no es así. Aquí lo que Pablo está haciendo es completamente sarcástico. Él está usando el sarcasmo. Les está diciendo: vosotros fuertes, nosotros débiles, nosotros insensatos por Cristo, vosotros prudentes en Cristo. Entonces él es muy sarcástico al comparar la forma de actuar de ellos con la de él mismo, destacando aparentemente cosas buenas. Sin embargo, aquí viene el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 para seguir entendiendo como el hilo. Y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, ayos maestros. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces Pablo, al ser sarcástico, él estaba llamándole la atención a los de la iglesia. Le estaba diciendo: así no se hace. Le estaba diciendo: están muy cómodos, están muy tranquilos, porque las cosas como yo las hago no es simplemente porque yo quiero, sino que es por amor a Cristo. Por eso él estaba con hambre, pasaba muchas cosas negativas, pero todo era por entregar el mensaje de Cristo. Entonces Pablo aquí también declara ese día, el día de Cristo, cuando Cristo venga y todo su pueblo tendrá que pasar por el tribunal, ¿cierto? Y ahí saldrán las cosas a la luz y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hasta ese día, el siervo de Cristo, el administrador de los misterios de Dios, todo cristiano debe mirar y servir con anticipación a Cristo. Porque no sirve que estén ahí tranquilos. No servía que estuvieran así. No servía. Por algo les escribe esto. De hecho, Pablo declara que cualquier juicio ahora era un juicio antes de tiempo, porque ellos tenían el tiempo para demostrar que realmente amaban a Cristo. Tenían ese tiempo para demostrarlo.
Y aquí hay un punto que me gustaría destacar, que siempre se dice como en la iglesia, como no tienes que juzgar, ¿cierto? Y aparece el Evangelio del Amor. A mí, yo tengo ciertas salvedades con eso. Y es que si nosotros nos damos cuenta, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Les estaba diciendo: ¡Ey! ¡Están mal! Él no los deja estar mal, no los deja seguir en su error, y no los estaba juzgando. Cuando nosotros hablamos de juzgar a personas, es literalmente decirles que se van a ir al infierno. Eso está mal. Eso está mal. Pero nosotros sí tenemos que juzgar en el sentido de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. No porque algo tenga una etiqueta de Dios está bien, no porque algo tenga una etiqueta de cristiano está bien. No es así, sino que nosotros debemos juzgar, debemos entender qué es lo bueno y lo malo. Y eso es difícil. Es difícil, porque es una línea muy fina entre algo bueno y algo malo. Por eso en un inicio la gente no tiene que hacerlo solo, y después tampoco, pero en un inicio, digamos en un inicio, la gente no tiene que estar sola para discernir estas cosas. No puedo yo con mi pensamiento humano discernir algo, porque es todo a través del Espíritu. El Espíritu es el que nos muestra las cosas, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Por eso siempre tenemos que tener a alguien que nos pueda comentar las cosas, dirigir en las cosas. Por eso está el matrimonio, ¿cierto? Porque no es bueno estar solo. No voy a decir nada. Entonces Pablo aquí no estaba juzgando, o sí se podría decir que estaba juzgando, pero en nuestros términos de juzgar ahora, como nuestro significado de la palabra juzgar, porque él era inspirado por Dios, era inspirado por el Espíritu. Entonces no podríamos decir que lo que él estaba haciendo estaba mal. Lo que él estaba haciendo estaba bien. Entonces de esta forma él quería corregir a la iglesia. Porque de esta forma, lo que hizo Pablo fue de esta forma, él estaba exponiendo ese espíritu partidario, ese espíritu de yo sigo al apóstol Apolos, y yo sigo a Pablo. Él estaba acusando ese espíritu, estaba diciendo: hey, esto está mal, hey, esto está mal. Eso estaba haciendo Pablo. Estaba diciendo que ellos estaban siguiendo a maestros, estaban siguiendo a personas, y no lo estaban haciendo las cosas por amor a Dios. Entonces se habían desviado en su espíritu al glorificarse. Ellos creían que estaban muy bien, ellos estaban tranquilos, se estaban autoglorificando, eran autosuficientes. Aquí Pablo da a conocer ese contraste entre la autoglorificación, la autoexaltación y la autosuficiencia.
y lo hacía en contraste con el camino de la humillación, el sufrimiento y el desprecio, porque eso era lo que él vivía constantemente. Él les decía: ustedes van a ser despreciados, no van a ser exaltados. Entonces ellos eran plenos y ricos, reinaban como reyes, pero sin los apóstoles que compartían benditamente los sufrimientos de Cristo. Y era un espectáculo para el mundo. Entonces los corintios, la iglesia de Corinto, estaba a la espera de la venida del Señor. Ellos tenían eso por serie. Ellos estaban a la espera de la venida del Señor. Pero al ver que Cristo aún no venía, comenzaron a exaltarse a ellos mismos, a autoglorificarse, a envanecerse. De hecho, lo dice muchas veces el texto. Disfrutaron de la prosperidad, tuvieron todas las cosas en abundancia, se gloriaron en todas estas cosas, mientras los verdaderos siervos de Cristo estaban sufriendo. Y no digo que esté mal ser prosperado, no estoy diciendo eso, sino que hay un punto en que pasa a ser simplemente gloria mía. Yo lo hice por mis fuerzas. Sí está Cristo a mi lado, pero yo lo hice por mis fuerzas. Entonces eso está mal. Y Pablo, ¿qué hace? Les envía a Timoteo, porque recuerde que esto era una carta escrita. Pablo envía a Timoteo para recordarles mis caminos que son en Cristo, como enseño en todas partes en cada iglesia. Entonces Pablo envía a Timoteo con esta carta para despertar a la iglesia. Y de hecho él mismo dice que él no tenía miedo en visitarlos. Él los iba a visitar si Dios lo quería, ¿cierto? Porque él dependía de la voluntad de Dios. Y ahora podemos leer el versículo 20-21. Son los últimos versículos. Y ya con esto quiero ir cerrando. Algo así. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces Pablo aquí está diciendo literalmente: está el reino de Dios. Sí, existe el reino de Dios, pero no son palabras. No son palabras, sino que es una manifestación. No es algo futuro, algo que va a llegar pronto, que va a llegar cuando Cristo vuelva. No es eso, sino que es una manifestación de poder. Porque aquí, en el reino de Dios, no basta con posiciones, porque las posiciones son palabras. No basta con las palabras, no es algo hablado, simplemente. No basta con tener un buen lenguaje, no es eso, sino que es el Espíritu mismo a través de las personas, a través de mí, a través de ti. Es el Espíritu mismo moviendo lo sobrenatural en el plano natural. Por eso es poder. No es simplemente hablar y quedar bien con el resto. No es como muchas veces, de hecho esto pasa mucho en las iglesias grandes, ¿cierto? Que es como, todo es como artificial, como que es todo muy, y no estoy criticando, ¿cierto? Es algo muy
como por título. Es mucho por título. Y muchas veces no es la voluntad de Dios. Y sí, Dios se mueve por misericordia muchas veces. Pero esa no es la idea. Y no estoy criticando a todas las iglesias grandes. Estoy diciendo que puede pasar más frecuentemente en una iglesia grande. Entonces el reino de Dios es poder. Por eso es vida de reino. Porque no son palabras. Las palabras se desvanecen. El poder se mantiene. Cuando alguien tiene una posición de autoridad, esa posición de autoridad lo sigue a donde él vaya. Lo sigue a donde él vaya. Donde sea que el presidente vaya, es el presidente. Es un ejemplo nada más. Porque no son palabras, sino que es poder. Eso es una vida de reino. Entonces Pablo estaba intentando resumir con estas palabras todo lo que tenemos que ser nosotros. Él intentaba resumir: tenemos que ser sal, tenemos que ser la luz, tenemos que ser la luz que ilumina el mundo, ser los reflejos de su gloria en la tierra. Es literalmente que ese cielo, sea un reflejo en nuestras vidas y que nosotros traigamos el cielo aquí en la tierra. Eso es el reino de Dios. Eso es una vida de reino. Y aquí ya quiero cerrar. Sí, dije que quería cerrar antes, pero ahora leo el versículo y cierro. Está en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí literalmente está haciendo una manifestación de lo que es el reino de Dios. Porque ¿qué dijimos que era el reino de Dios? Poder. ¿Y qué dice aquí? Que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que el evangelio es parte de una vida de reino. Es parte de la vida que Dios quiere para nuestras vidas. Es parte. Y no hay que limitarse. No es solamente para el judío ni para el griego. Aquí se refería, porque en ese tiempo decía que los judíos pensaban que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Entonces el paradigma es pasarlo a los griegos, que ellos también ahora van a ser pueblo de Dios a través de la muerte de Jesús y la resurrección. Entonces es eso. Eso es vida de reino. Vida de reino es poder. Vida de reino es literalmente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que nosotros tenemos ese poder dentro de nosotros. Y Jesús lo declara. Dice que nosotros cosas mayores que las que Él hizo haríamos. Entonces vamos a orar por eso. Puede ponerse de pie. Ahí esté orando. Hable lo que tenga que hablar con Dios. No se deje nada. Sea completamente sincero, transparente. Si quiere decirle que no cree en Él, dígale que no cree en Él. Pero hable con Dios.
Gracias te doy, Padre amado, porque tú estableces, Señor. Tú generas, Padre amado, Señor, siempre ese vínculo. Tú generas, Señor, esa comunicación entre tu pueblo y tu voz y tu corazón. Entendemos que cuando hablamos de tu corazón no es algo físico, sino que es algo, es una demostración, una revelación de un poco de ti, de algo de ti, porque entendemos que nosotros somos limitados, mas en ti todo lo podemos. En ti tenemos todas las herramientas, todas las cosas disponibles para hacer milagros, para generar, Padre amado, Señor, restauración de familias, restauración de vidas, Padre amado, Señor. Entendemos que es solamente en ti, que es tu Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno y primeramente en nuestras vidas. Habla, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, haz algo en mí. Haz algo en mí, transforma mi mente, transforma mi forma de pensar. Cambia, Señor, para poder vivir esa vida de reino, para poder vivir esa vida que tú quieres que yo viva, para que no sea una limitante, para que mi pensar no sea un limitante. Cámbialo, Señor. Cambia, rompe estructuras, rompe moldes y genera algo nuevo en mi vida. Genera algo nuevo en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muévete, amén. Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, dígale que se abra el cielo, que se abra el cielo.